Para introducirnos al tema de la felicidad como mito posmoderno, iniciaremos definiendo lo que es un mito. Como ven, pues el mito deriva del griego mitos, que significa palabra, historia o relato o narración. Entonces, el mito es un relato de la realidad con características fantásticas o de manera exagerada, ya sea en contexto o con personajes fantásticos o míticos. Bien, antes los mitos eran una forma de expresión, digamos, de cómo era el contexto en la realidad, cómo era que se relacionaba la sociedad. En los mitos se pueden presentar los miedos que tiene la sociedad en la época y también representan las fantasías y los deseos que tienen con respecto a ello. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, el miedo a la muerte, a nuestra mortalidad. Y esto se puede expresar en mitos que, digamos, traigan lo contrario, ¿no? Digamos la inmortalidad, que es un hecho, un suceso fantástico que es literalmente imposible. Entonces, como esperanza de nuestra mortalidad, pues tenemos ese fin de que la alma sea inmortal, que después de la vida haya otra. Digamos, ese podría ser un mito que viene comúnmente, por ejemplo, en la religión católica. Pues estos mitos anteriormente eran, digamos, tomados como base para quizá como ciertos principios que podía uno utilizar en la sociedad. Sin embargo, ahora yéndonos a la posmodernidad o a la modernidad, podemos relacionarlo de esta manera. Bien, lo que pasa hoy en día es que los mitos ya no son como una expresión solamente, sino que se han vuelto una forma de vida, se han vuelto verdades, bueno, se hace creer que son verdades absolutas. Y la gente cree que al desaparecer los mitos, uno se va haciendo más civilizado. Sin embargo, lo cierto es que los mitos no han desaparecido, simplemente se han adaptado a la época. Así que en nuestra época, aquellos que crean los mitos es cuando viene la tecnología, los medios de comunicación masivos, que nos imponen modelos, nos imponen logotipos, ideologías, haciéndonos creer que son una verdad absoluta o que son la realidad de todo. Y es ahí cuando se cae en un error, porque también nos hacen creer que estamos actuando de forma correcta cuando no lo es. Felicidad con un mito posmoderno, o cómo podemos decir que la felicidad es un mito posmoderno. Bien, pues la relación que tiene entre estos, o por qué es un mito, es porque, como mencionábamos, actualmente vienen las industrias, la globalización y todos estos medios masivos que surgen como una gran influencia y que se encargan de manipular los conceptos. Entonces, en cuanto a la felicidad, se crean historias que son fantásticas, por ejemplo, en el cine, que te muestran una realidad de felicidad, que es de obtener, digamos, cosas, tener éxito económico, tener una familia, y entonces se vuelve un objeto, te lo muestran ya no como una posibilidad, sino como una realidad o una verdad absoluta. Entonces se vuelve un mito porque técnicamente se vuelve algo irreal o algo exagerado a la realidad. Entonces, entonces esto se vuelve una forma de estereotipo, de modelo económico material y pierde el sentido de lo que es la felicidad. Y esto es interesante y hemos elegido este tema porque precisamente hoy en día es muy difícil que una persona se sienta realmente feliz, que se sienta estable con su vida. No quiere decir que todo el tiempo se vaya a sentir feliz. Como en todo, hay momentos buenos, hay momentos malos, pero la cuestión es por qué a veces, por ejemplo, los adolescentes se suicidan o caen en depresión, o por qué las personas mayores se sienten frustradas o se sienten bien estando en sus trabajos, en su vida diaria, y entonces se vuelve una monotonía. Así que el fin de esto es mostrar, darnos cuenta de cómo es que la globalización, cómo es que se ha vuelto la felicidad un mito en la actualidad y de una total manipulación de todos estos medios masivos, además de dar una demostración de cómo es que también ha influido a las personas y cómo las personas ya no se preocupan o no se ponen a cuestionarse, a filosofar sobre su realidad, sobre por qué son felices, por qué no son felices, qué les podría hacer feliz. Entonces, a continuación les vamos a presentar algunos autores filósofos que muestran teorías éticas
Todas son diferentes, que muestran, digamos, caminos que podrían utilizarse para poder llegar a la felicidad. También posteriormente se les mostrarán algunas entrevistas donde se podrá ver cómo reacciona la sociedad, cómo es que responden ante este tema y justamente dar la experiencia, dar la prueba de por qué esto es un mito o por qué en la modernidad la felicidad es un mito. Aristóteles nos dice que para que el hombre pueda ser feliz necesita ser virtuoso. De esta manera Aristóteles nos presenta una teoría del equilibrio, la cual se puede representar con una recta. Como verán, en un extremo está la falta, en medio se encuentra el justo medio, que es precisamente donde tiene que llegar el hombre para poder ser virtuoso. Y por el otro extremo se encuentran los excesos. Esta teoría se opone totalmente a los placeres y a las pasiones. Es entonces que Aristóteles nos dice que el hombre debe trabajar y esforzarse para poder estar en el justo medio y ser un hombre virtuoso. De esta manera, el hombre virtuoso es aquel que obra de manera racional, prudente, reflexiva, se preocupa por el bien común y es justo. Por otra parte, en el justo medio nos presenta tres conceptos. Uno, que es el de logos, que es el raciocinio, ethos, que es conciencia moral, y el hábitus, que es lo que se adquiere. Aristóteles nos dice que para que el hombre pueda ser feliz, necesita ser virtuoso. De esta manera, Aristóteles nos presenta una teoría del equilibrio, la cual se puede representar con una recta. Como verán, en un Ahora, Epicuro nos muestra una teoría totalmente contraria a la de Aristóteles, pues él nos dice que para poder llegar a la felicidad, esto se logra mediante los placeres, ya que él dice que los placeres son la ausencia del sufrimiento y del dolor del cuerpo y la inquietud en el alma. En esta teoría, Epicuro nos presenta tres tipos de placeres. Unos que son los naturales y necesarios, que son las necesidades físicas básicas, otras que son las naturales y no necesarias, que son como la conversación interesante, la gratificación, las artes, el aspecto sexual. Por otra parte, son las que no son ni naturales ni necesarias. Son placeres vanos, como la fama, el poder, el prestigio. Bien, en esta teoría también nos presenta que para poder llegar a los placeres es necesario estar en contra y oponerse totalmente a los temores. De otra forma no podrían lograrse. Temores como el temor a la muerte, el temor a los dioses y el temor al futuro. Con respecto a la muerte, Epicuro nos dice que no hay por qué temerle, ya que todo bien y todo mal residen de la sensibilidad, y la muerte no es otra cosa que la pérdida de sensibilidad, así que no hay por qué temerle. Bien, por otra parte, en aspectos del futuro, nos dice que el futuro no depende de nosotros totalmente. Sin embargo, tampoco nos es totalmente ajeno. Ahora, Epicuro nos muestra una teoría totalmente contraria a la de Immanuel Kant nos presenta la felicidad como el deber último y supremo del ser humano, al cual llama como sumo bien o supremo bien. Debido a esto, él dice que estamos obligados a ser dignos de merecer la felicidad. Immanuel Kant no constituye a un criterio moral de la felicidad, ya que él menciona que la vida buena no precisamente coincide con la vida feliz. Kant nos dice que si la felicidad no fuera digna o si uno no fuera digno, no existiera la dignidad dentro de la felicidad sería totalmente falsa. Por otra parte, lo que dice Kant o lo que hace es defender la inmortalidad del alma. Es entonces que Kant nos dice que durante toda nuestra vida tenemos que luchar y trabajar para poder ser dignos de la felicidad y va a ser nuestro trabajo de toda la vida para que después de ella podamos obtener la recompensa que va a ser la felicidad. Bien, ahora Séneca lo que nos presenta en su teoría
es que está primeramente totalmente en contra de los placeres, ya que estos llegan a causar dolor si es que no se los tiene o si no se logran. Entonces, en concreto lo que nos dice Kant, y como se ve en la imagen, la verdadera felicidad no consiste en tenerlo todo, sino en no desear nada. Digamos de manera explicada, lo que se necesita es adaptarse, aceptar y estar bien, porque de cualquier otra manera lo... Bien, ahora les mostraremos algunas entrevistas que hemos recaudado tratamos de hacerlo de diferentes personas para poder ver la diferencia o la similitud que han tenido la era posmoderna para que la felicidad se haya creado o se considere como un mito. Me llamo Joaquín Rosel Odelín, nací en Cuba, soy el hombre más feliz del mundo, de todo el planeta, de toda la época y de todos los tiempos. ¡Qué felicidad yo tengo! ¡Qué felicidad! ¡Pararararán, pararararán! ¡Qué felicidad yo tengo! ¡Qué felicidad! Lo que a mí me pasa yo solo lo comprendo. La felicidad es una manera de vivir. Soy feliz porque soy humano, porque estoy en México, porque estoy bien, porque lo tengo todo. No necesito nada. Tengo salud, tengo buen sueño y tengo buen apetito. Y ahora conozco a Paola. Soy más humano porque conozco un humano más grato, digno. La felicidad, todos podemos ejercerla, porque es un recurso, no es una condición, está innato dentro de cada uno de nosotros. Pensamos como vivimos y vivimos como pensamos. No necesita nada, lo tiene todo, todo. Pero el hombre de hoy tiene dificultad en ser feliz porque se ha convertido en un ser humano logotipo. Digo Platón, el mártir de todos los dioses es el amor. Y amar es ser feliz. Soy feliz porque amo y amo porque soy feliz. Es un axioma, es un silogismo de realidades. Diego Reyes, pues ahorita no estoy haciendo nada. ¿Tu edad? Mi edad, tengo 23 años. Ok, bien. ¿Me podrías decir si eres feliz? Pues en realidad, como lo dije ahorita, pues en realidad no sé si estoy feliz. Hay momentos en los que estoy triste, hay momentos en los que estoy feliz, pero no soy completamente feliz, pero tampoco estoy triste. ¿Qué crees que te haga falta para que tú puedas ser feliz? Yo digo que una pareja. ¿Una pareja? Sí. Ok, entonces, si no tienes pareja, tú no eres feliz. No, o sea, no, pero no fue lo que quise decir, pero me gustaría tener una pareja. Sí, estaría para bien. Ok. ¿Cómo podrías definir tú la felicidad? Pues como una familia, sí. ¿Piensas que si el ser humano estuviera completamente solo no sería feliz? O no sé, en realidad, hay personas que les gusta estar solas, no es una necesidad a veces tener compañía, a veces es buena la soledad. ¿Cómo crees que influyen los medios de comunicación, la globalización, la religión en lo que es la felicidad? Pues como que muy manipulador, ¿no? La religión, o sea, por ejemplo, la Iglesia Católica pues nada más se basa en dinero, o sea, tienen mucha riqueza, tienen mucho oro y engañan a la gente en cierta forma. Por ejemplo, en tu persona, ¿crees que el hecho de tener dinero o crees que a ti te hace falta recursos para que tú puedas ser feliz? Pues se podría decir que sí. ¿Sí? Ok, bueno, eso es todo, muchas Ándale. gracias. ¿Nos podría decir su nombre? Es Yesenia González Siriaco, ¿Qué edad tiene? 26. ¿A qué se dedica actualmente? Soy artesana. Artesana, muy bien. ¿Y qué es lo que hace? Hago figuritas de barro, los pintamos y luego los barnizamos. ¿De dónde es? Del estado de Guerrero. Ok. ¿Podría decirnos si usted es feliz? Sí, ¿Es feliz? ¿Por qué es feliz? porque estoy bien con mi familia, tengo mis hijos
Ok, ¿usted siente que no le falta nada para ser feliz? Pues la verdad, no. Sí gano por lo menos para comer. Sí. ¿Cómo podría definir usted la felicidad? Pues, definir. No sé, un sentimiento. Pues la felicidad, pues, como le digo, estoy bien con mi familia, amo a mi esposo, estamos bien. ¿Cree que, por ejemplo, no sé, los medios de comunicación y la publicidad influyan en que la gente no sea feliz o repercuten algo? Yo digo que no. Ok, muchas gracias. ¿Nos podrías? Como verán, se pueden notar al menos en estas tres diferentes puntos de vista con respecto a lo que es la felicidad y qué es lo que necesitan para ser felices. Había también una entrevista que no pudimos grabar, sin embargo sí puede escuchar personalmente, en que yo le preguntaba a un chico de 27 años, le preguntaba que para él qué era la felicidad y para él la felicidad no era como un término absoluto, sino que a veces uno está feliz y a veces uno no es feliz. Entonces para él la felicidad no lo define como algo absoluto, un objetivo al que hay que seguir o alcanzar, sino como un sentimiento intermitente, así como el enojo, así como la tristeza, así es la felicidad para él. Entonces también es un buen ejemplo para demostrar cómo cada uno tiene sus diferentes ideologías. Sin embargo, también podemos ver en algunas de las entrevistas cómo la modernidad sí tiene gran influencia en lo que es la ideología, en las personas, en su manera de pensar con respecto a las situaciones personales que corresponden universalmente como a todo el mundo, en este caso pues la felicidad. Por ejemplo, como podemos verlo en la entrevista de Diego, me parece que es Diego Reyes, que viene de Chihuahua, pues cuando le pregunto qué es lo que necesita para ser feliz o qué podría necesitar, él menciona que lo que podría necesitar es una novia. Quizá lo dice en forma de burla, quizá en su momento, pero realmente se notó que sí es algo que desea. Y también es una viva expresión, un vivo ejemplo de que sí, o sea, quizá no es un deseo económico, sin embargo, sí viene esta parte de la influencia de la modernidad con respecto a poseer, porque el hombre ya se ha vuelto un objeto y como lo mencionaba también uno de los entrevistados, o sea, se ha vuelto en una forma de logotipo en la que desea tener y obtener cosas, una pantalla, un auto, una familia, se preocupan por la cantidad y no por la calidad. O sea, la felicidad es como dependencia, la mayoría de las personas lo ven como dependencia, dependencia a una cosa, dependencia a las personas, y no, en mi opinión, pues no se dan cuenta de que realmente la felicidad está en uno mismo, porque si uno se quedara totalmente solo en este mundo, ¿qué pasaría? ¿Realmente nos quedaríamos totalmente solos? ¿Realmente dejaríamos de ser felices? ¿Perdería totalmente el sentido? Quizás sí sería un cambio muy grande, pero lo que yo pienso es que cuando uno se queda totalmente solo, no se queda, valga la redundancia, solo, se queda consigo mismo, como uno, como ser humano, como persona, porque también está en nosotros. Entonces la felicidad es eso, porque para poder estar, porque yo veía que varias personas me decían que la felicidad significaba como tener a los seres queridos cerca, tener a las personas, a tu familia. Yo soy feliz porque tengo a mi familia. Sí es un detonante muy grande e influyente la familia en este aspecto de la felicidad. Sin embargo, primeramente, si somos lógicos, mi lógica es que para poder estar bien con la otra persona, para poder ser feliz y estar bien con tu familia, primeramente necesita uno mismo estar bien consigo mismo, ser feliz consigo mismo, con lo que es, con lo que tiene, aceptar lo que hay, lo que es como persona. Entonces para mí la felicidad inicia primero individualmente, digamos teniendo esa estabilidad como persona, conociéndose y ya posteriormente con el exterior, y así incluyendo a las personas. Revistas y al estar analizándolas ya posteriormente, me puedo dar cuenta que tiene bastante relación con diferentes autores que hemos visto en filosofía. Uno de ellos es Bacon y los ídolos, que se dice que cuando uno cae o cree en los ídolos, cae en la mentira. Uno de esos ídolos con los que yo pude ver y relacionarlos fue con los ídolos de la caverna.
En este pueden entrar varios conceptos, en este caso yo he elegido la educación porque pude notarlo, por ejemplo, en referencia a una entrevista en específico que es de Jessica González, la artesana que es perteneciente al estado de Guerrero, donde ella nos mencionaba que es feliz por el simple hecho de, pues, bueno, no tan simple, pero es feliz porque está bien con su esposo, tiene a su familia, tiene sustento económico, digamos, para las necesidades básicas y eso es totalmente suficiente para ella y es feliz. También le comentaba y le preguntaba de qué manera o si era que afectaba la publicidad y esta parte de lo que conlleva la modernidad en la felicidad. Ella me respondió que no. Sin embargo, lo he analizado y he llegado a la conclusión, como opinión personal, que se debe también a esta falta de educación, a la falta de conocimiento y a la ignorancia. Al tener también, digamos, esta parte de represión o de ser elitista, el tener el acceso a la información tan fácil, eh, pues se tiende a tener este tipo de criterios, ¿no? Y a pensar que no afecta, cuando en realidad, pues si lo vemos en la modernidad, la publicidad, en estereotipos, lo que ocurre con las personas, cómo se modifican, cómo se transforman y dejan de lado su humanidad para volverse un robot y un estereotipo ya determinado. Entonces, pues ahí yo podría incluir la educación, como digamos, al caer en esa educación determinada y elitista, al no poderla tener o al tenerla, pero tener una educación controlada, pues se cae en una mentira. Por otra parte, pues también lo relacioné con los ídolos de la plaza pública, que viene a este concepto de lo que es el vulgo, la gente vulgar, lo que se deja llevar por la mayoría, y la mayoría no siempre es la verdad absoluta o ni siquiera una verdad. Eh, por ejemplo, justamente a los estereotipos, como muchas personas se visten de la misma manera, muchas personas de pronto empiezan a tener ideologías similares y esto viene influenciado obviamente por la modernidad, la globalización, los medios de comunicación, el modo de control por parte del gobierno, la educación, el comercio, los productos, la industrialización. Entonces se sigue a una masa de personas con un modelo o un estereotipo definido y entonces una persona ya no es la persona, sino que comienza a ser todas las personas son iguales, ¿no? Por decirlo así, al seguir ese modelo. Y aquí podemos también ver un ejemplo, por ejemplo, es Diego Reyes, es de Chihuahua y nos comentaba, yo le preguntaba que para él, ¿qué le hacía falta para ser feliz? Él comentó que una novia no es necesariamente un deseo económico, sin embargo, sí es un deseo de poseer. Y es también una ideología implantada actualmente en el hecho de que para poder ser feliz o para estar pleno, completo, está en el hecho de poseer. Entre uno más tenga, más es feliz. Y entonces también se cae en una mentira. Por otra parte, pues vienen los ídolos del teatro y viene justamente a la parte de la publicidad, del gobierno, la educación, la religión, que son formas de imponer, son formas de manipular. Entonces podemos relacionarlo, la religión, con las supersticiones, lo cual no es nada concreto y es simplemente una creencia efímera, banal, que no tiene fundamentos. Por otra parte, se encuentra, no, por ejemplo, los medios de comunicación o el gobierno, y esto podemos relacionarlo con los sofistas. Los sofistas ya saben que se basaban más en las formas, en la manera de hablar, de cómo se decían las cosas, más que realmente en el significado o que realmente estuviesen diciendo la verdad. Y podemos relacionarlo de esa manera, en que el gobierno, la educación, los medios de comunicación se preocupan más porque las cosas se vean bien o tengan un aspecto bonito, entre comillas, a que realmente lo que nos transmiten sea verdad, sea real y tenga un significado verdadero para nosotros como seres humanos. Bien, ahora retomando otro autor, se llama Walter Benjamin, que habla sobre el arte y divide el arte en dos conceptos, digamos. Uno es el arte aurático, que es un arte elitista en el que no todas las personas tenían acceso. El arte se limitaba a estar en museos, digamos, en áreas donde se requería dinero y no todas las personas tenían las posibilidades de estar. Después viene el arte post-aurático, que es justamente, deja de ser elitista, sale totalmente de esta parte, pues sí, de la élite, de posibilidades económicas o que tuvieran posibilidades únicamente particulares.
Entonces viene también esta parte técnica y uno de esos ejemplos pues más común puede ser el cine. Por otra parte, sin embargo, algo que yo pienso que también es muy predominante actualmente es justamente un concepto que hice, se llama pseudoaurático. Bueno, pues este término coincide en el aspecto de que el arte sale de todo eso para irse a aspectos como, bueno, a estar plasmados en playeras, en quizá una silla, unos tenis, y se vuelve comercial. Entonces va perdiendo, se va desvalorizando la obra, el arte, y deja de ser o de tener realmente el significado para volverse un total objeto publicitario y económico, y ya no tiene el mismo valor. Se pierde esa sensibilidad, esa contemplación realmente de ver la obra y de sentirlo. Se vuelve vulgar. Entonces mucha gente lo usa, puede utilizar una obra de Picasso, quizá puesta en alguna playera y a veces ni siquiera sabe qué significa, pero se ve bonito. Y entonces es ahí cuando se cae en la parte de objeto y ya no de tanto de sensibilidad o como ser humano. Ahora, por último, un autor que se llama Slavoj Zizek, hay una frase que dice, la voy a leer rápidamente, dice, no es ninguna sorpresa que la marihuana tan popular entre los liberales quiera ser legalizada por estos. Esto ya es un tipo de opio sin opio. La marihuana es la versión del opio perfeccionada por el capitalismo. Su uso controlado y maduro es equivalente en este sentido a la droga soma, descrita por Huxley. Bien, pues esto yo lo he podido interpretar de manera, digamos, lo voy a ejemplificar, la libertad. En la libertad, como lo he mencionado, pues la libertad nos hacen creer que somos libres, lo hacen creer como verdades absolutas, nos hacen creer que somos libres, pero somos libres de una manera controlada, porque si estamos entre, no sé, tres colores, está el color verde, el color azul y el color rojo. Pero tú eres libre de elegir cualquier color, cualquiera de esos tres. Pero ¿qué creen? Que en el rojo la religión dice, no, es que ese es pecado. Entonces pues, no lo eliges por moral ética o de religión, por costumbre realmente manipulada. Entonces está no recuerdo qué otro color dije, pero digamos que está el azul. Entonces el azul dice, pues no sé, entre pues ya el verde y el azul, yo como que me voy por el azul. Espera, pero ¿qué crees? Que el gobierno o la publicidad te dice no, ante la sociedad que elijas el azul, eso está mal. ¿Por qué? Porque la sociedad lo dice. Lo dudas, entonces elijo el verde. Pero tú eres libre de elegir el que quieras. Digamos, es un ejemplo de una libertad controlada. Entonces no, nada es real. No existe realmente ni la libertad ni la felicidad. No somos libres de optar o de elegir. Estamos condicionados a elegir dentro de un rango determinado por la sociedad, por un rango determinado por la industria, un rango determinado por el gobierno y por la élite. Y pues bueno, esos tres autores son los que yo los puedo relacionar, me parecieron interesantes, otros también, pero creo que estos me parecieron más interesantes por el momento. Y pues